Muy bien. En la clase pasada habíamos estado viendo el tema de la protección de los incapaces. Em, Fundamentalmente nos habíamos concentrado en el Tratado del 89 y ahí habíamos visto cómo el Tratado del 89 hacía una distinción entre las consecuencias de la incapacidad, las consecuencias personales, todo lo que tenía que ver con la relación entre mm, representante legal y representado, y todo lo que tenía que ver con la persona, con el cuidado de la persona, del incapaz, tanto fuera patria potestad como tutela o curatela, que se regulaba por la ley del domicilio del representante legal, o sea, eh, y por un lado, y por otro lado, las consecuencias patrimoniales, todo lo que tenía que ver con los bienes del incapaz, que se regulaba por la ley del lugar de situación del bien, ¿no? Es decir, que en todo lo que tenía que ver con el patrimonio del incapaz había un predominio o se privilegiaba en el Tratado del 89 al lugar de situación del bien por aquello que venía de la Edad Media, ¿no? Desde la estatutaria, de que el estatuto real se rige por la ley del lugar de situación de los bienes. Esto, más allá de que estábamos hablando de la categoría protección de incapaces, en el Tratado del 89, como les digo, se privilegia al tema patrimonial y se regula este aspecto de la protección de incapaces, se regula por la ley del lugar de situación. Em, También esto se proyecta a la jurisdicción, ¿no? Lo relativo a la persona, aquellas cuestiones que deben decidirse ante un juez, que tienen que ver con la persona del incapaz, se van a ventilar o deben dirimirse ante el juez del domicilio del representante legal. Y lo que tiene que ver con los bienes de los individuos, de los incapaces, se debe dirimir ante los jueces del lugar de situación de los bienes. Esto lo habíamos planteado con respecto al tema de las venias, de las posibles autorizaciones judiciales o venias, cuando se trata de la disposición de los bienes de un incapaz, ¿no? Cómo esto, o sea, es la ley del lugar de situación del bien la que determina si se puede enajenar un bien, cuáles son las condiciones para enajenar el bien de un incapaz, y en caso de que esa ley del lugar de situación exija que se obtenga una venia, como es el caso de la ley uruguaya, será el juez del lugar de situación del bien el que establezca, perdón, el que decida, el que otorgue esa autorización o venia o como se denomine en ese estado. ¿Qué es lo que pasa en el Tratado del 40? ¿No? En el Tratado del 40 las cosas no son iguales que en el Tratado del 89, ¿no? En el Tratado del 40 el legislador adoptó un criterio diferente. El criterio que adoptó el legislador en el Tratado del 40 es el criterio que es de Savigny, el criterio savigniano, en el cual no hay distinción entre consecuencias personales y patrimoniales. Y todas
las consecuencias de la incapacidad se van a regir por la ley del domicilio del incapaz. Perdón, la ley del domicilio del representante legal, ¿no? Aclaremos esto sobre todo por el caso de la patria potestad, ¿no? Que dijimos que era la que desde ese punto de vista ofrecía más problemas. Eh, entonces, en este caso, en el Tratado del 40, ustedes van a ver que la solución es distinta, ¿no? Ya no hay que ir a la ley del lugar de situación del bien, sino que hay que ir al domicilio del incapaz, también para resolver el problema de los bienes de los incapaces. Y esto está establecido en los artículos 18 en materia de patria potestad, o sea, a partir del artículo 18, 18 y 19 en materia de patria potestad, y 25 a 29 en lo que tiene que ver con tutela y curatela. Pero, como decíamos, la solución es la misma en el tratado, perdón, en tutela y curatela y patria potestad es la misma solución. En este caso, de mantener, ¿no?, la misma ley aplicable para ambos tipos de problemas. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo. Artículo 18 dice: la patria potestad, en lo referente a los derechos y a los deberes personales, se rige por la ley del domicilio de quien la ejercita. En este punto se mantiene la misma solución que en el caso del Tratado del 89. En el 19, acá es donde viene la novedad, dice: por la misma ley, o sea, por la ley del domicilio de quien la ejercita, se rigen los derechos y las obligaciones inherentes a la patria potestad respecto de los bienes de los hijos, así como su enajenación y los demás actos de que sean objeto, en todo lo que en materia de estricto carácter real no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes. Por lo tanto, en este punto hay una diferencia con respecto al Tratado del 89 y, eh, como ustedes ven, el artículo 19 está unido al artículo 18, ¿no? Es por la misma ley, por la ley del domicilio de quien la ejercita, se rigen los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad respecto de los bienes de los hijos. Y también, o sea, así como su enajenación y los demás actos de que sean objeto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto plantea una solución bien diferente a la que hay que estar muy atento, bien diferente a la del Tratado del 89. Lo mismo pasa en materia de tutela y curatela. Si vamos al artículo 28, dice: las facultades de los tutores y de los curadores respecto a los bienes de los incapaces situados fuera de su domicilio se regirán por las leyes de éste, o sea, de su domicilio, en todo cuanto no esté prohibido sobre materia de estricto carácter real por la ley del lugar de la situación de los bienes. Ustedes me dirán, bueno, ¿y esto que está al final, ¿no? De por todo aquello que no esté prohibido en materia de estricto carácter real por la ley del lugar de situación de los bienes? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto, desde mi punto de vista, eh, eh, en realidad no modifica nada a lo que decía antes el artículo, porque la materia de estricto carácter real, si ustedes van al artículo 32, yo creo que para explicar esta parte del artículo está bueno ir al artículo 32 del Tratado del 40.
que se refiere a los bienes. ¿Mm? Esto creo que ya lo vimos en algún momento, algo de esto ya vimos. El artículo 32 del Tratado del 40 dice, los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar de su situación, o en donde están situados, en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa, y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. Es decir, la materia de estricto carácter real abarca a todo lo que tiene que ver con el bien considerado en abstracto, o sea, considerado como tal, fuera del vínculo entre la persona y el bien. Es decir, a todas las cuestiones o a todas los derechos reales de que es susceptible un bien independientemente de quién es el propietario. Si el propietario es un menor incapaz o un mayor de edad incapaz o cónyuges o una persona plenamente capaz, mm, son aquellas cuestiones que atañen al bien considerado como tal, ¿no? Entonces, esa acotación que encontramos en el artículo 19 del Tratado del 40 o en el artículo 28 del Tratado del 40, esa excepción, digamos, en todo lo que no esté prohibido en materia de estricto carácter real por la ley del lugar y situación de los bienes, en realidad no no influye o no constituye ninguna limitación a la ley del domicilio, porque está refiriendo a otra materia, está refiriendo esa última parte del artículo a la materia de estricto carácter real, donde no tiene entrada la ley del domicilio, porque en materia de estricto carácter real, la única ley aplicable es la ley del lugar de situación del bien, porque es una materia que refiere al bien, independientemente de que el bien sea eh, de propiedad de un incapaz o de propiedad de una persona capaz. ¿Ah? Entonces, quédense ustedes en el Tratado del 40 con que tanto estemos ante cuestiones relativas a la persona del incapaz como a cuestiones relativas al patrimonio del incapaz, la ley aplicable va a ser la ley del domicilio. Quédense con eso, ¿sí? La ley que va a determinar si se puede enajenar el bien de un incapaz o no, va a ser la ley del domicilio, ¿sí? Y la ley que va a, en caso de que se pueda enajenar ese bien, la ley que va a determinar si es necesario obtener, por ejemplo, una venia, va a ser la ley del domicilio, ¿sí? O sea, hay un cambio total con respecto al Tratado del 40. Si nosotros nos planteamos un ejemplo similar al de la clase pasada, nosotros tenemos, pónganle ustedes, tenemos un incapaz que está viviendo, que es propietario de un bien acá en el Uruguay y está viviendo y que vive con sus abuelos en el Uruguay, pero que sus padres se encuentran trabajando en la Argentina, ¿sí? Y resulta que también, como decíamos en la clase pasada, bueno, esos abuelos son personas mayores, ya se están haciendo cargo del incapaz. em, en realidad se quieren deshacer de ese bien, ¿sí? Em, y vienen y le preguntan a ustedes, bueno, nosotros querríamos vender el bien de nuestro, o sea, de este menor. ¿Se puede? ¿Esto es posible? ¿Vender el bien de este incapaz? ¿A ustedes qué les parece?
¿Cómo empezarían a responder esto? Bien de un incapaz, el incapaz vive con sus abuelos en el Uruguay, el bien está en Montevideo y los padres están trabajando en la Argentina. Belén, Buen día, profe. Sobre el artículo 18 dice que quien va a ejercitar, quien ejercita la patria potestad y lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones se va a regir por la ley del domicilio de quien esté ejerciendo el instituto. En este caso, los padres que están viviendo en Argentina, sí, pues dice el artículo 19 que por esa misma ley se van a regir los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad respecto a los bienes de los hijos, así como sea una generación. O sea que entiendo que hay que ir a ver a la ley argentina y, ay, se me cortó. A ver si necesito venia y tal. o sea, la ley argentina va a ser la ley que diga si ese bien se puede vender o no. Y si lo permite, si es necesario obtener una venia o no. ¿Sí? O sea que acá la ley del lugar de situación del bien, que sería la ley uruguaya, no tiene nada que decir, ¿no? Diferencia importantísima con el Tratado del 89. Acá la ley no tiene nada que decir, la ley del lugar de situación del bien, ¿no? La ley del lugar de situación del bien solo tiene, va a tener algo que decir en relación con los problemas del bien. Por ejemplo, si el bien como tal se puede enajenar o no. ¿Sí? Si el bien, por ejemplo, no sé, es un bien de familia, ¿ah? O sea, ese tipo de cuestiones que no atañen al que el dueño del bien sea un incapaz, sino que atañen al bien en sí, independientemente de quién sea el propietario, ¿no? O sea, independientemente del vínculo entre él o los propietarios con ese bien. Ese tipo de problemas va a ser lo único que va a decidir la ley del lugar de situación del bien. ¿Sí? Los problemas que tengan que ver con el vínculo bien-sujeto, ¿no? O sea, en este caso, por ser el sujeto un incapaz, los va a decidir la ley del domicilio del incapaz. ¿Ah? Lo mismo si estuviéramos ante el caso de un incapaz sometido a tutela o curatela, ¿no? ¿Y quién entonces va a decidir, o sea, qué juez va a decidir sobre la venia? Y el ¿Y argentino también siguiendo este criterio. y eso de dónde surge? No, profe, de mi cabeza lo razoné recién. Bueno, pero capaz que ese razonamiento tiene fundamento. Eso hay que verlo. Hay que ver. En el 19, profe, Bueno, pero a ver, el 19 nos resuelve un problema de ley aplicable, ¿verdad? Es decir, es la ley aplicable la que va a decirnos si ese bien se puede enajenar o no. Y la que nos va a decir, en caso de que el bien se pueda enajenar, en qué condiciones, ¿no? O sea, para enajenar este bien, ¿yo necesito obtener una venia? Eso me lo va a decir la ley señalada por el artículo 19. El artículo 19 resuelve el problema de la ley aplicable. Ahora, si la ley aplicable, que es la ley del domicilio, dice que es necesario obtener una venia, ¿a qué juez le tengo que pedir yo una venia? O esa ah, venia. Sería el argentino, el juez de Argentina Bueno, por el Tratado del 40. eso es lo que dice Belén, pero hay que ver si el tratado está de acuerdo con Belén. sí, profe, porque tiene el Sí, criterio Basser en el 56. No hay ningún artículo que resuelva el problema directamente, porque se acuerdan que en el Tratado del 89 teníamos un artículo, o sea, teníamos dos artículos, ¿no? El artículo 59
que hablaba de las acciones que tenían que ver con la persona de los incapaces, y el artículo 60 que se refería a las acciones que versaban sobre la propiedad y enajenación de los bienes, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿en el Tratado del 40 no tenemos un artículo o artículos similares a estos? Yo creo que no, profe, que no hay un criterio específico para que regule la materia. Yo no Efe- encontré tampoco. Efectivamente, en el Tratado del 40 no hay, o sea, lo único que hay en el Tratado del 40 en materia de juez es es sobre La son los, rendición de cuentas. exactamente, las rendiciones de cuentas de tutores o curadores. Entonces, como no hay un artículo especial en materia de incapacidad, ¿qué solución podemos buscar? Acá Soledad, ¿no? Fue la que propuso que íbamos al artículo 56. ¿Y por qué al artículo 56, Soledad? Porque no encontré otro, profe. Yo entiendo que podríamos por acción, entenderlo Porque como no una acción encontramos personal otro y patrimonial. porque Son bases generales de jurisprudencia. es una base general de jurisdicción para acciones personales, ¿no? O sea, el artículo 56 se refiere a acciones personales y esta es una acción de carácter personal, ¿no? Lo que pasa es que este artículo 56 en esta materia no lo vamos a poder aplicar completo. En primer lugar, porque se acordarán ustedes que en el inciso tercero hablaba o tenía una referencia exclusiva a las acciones personales patrimoniales, La prórroga. que era la prórroga territorial de jurisdicción, que acá no corre, ¿sí? Eh, y en segundo lugar, acá tampoco vamos a tener un domicilio del demandado, ¿no? O sea que acá el criterio que nos va a servir es el criterio objetivo indirecto o criterio ACER, ¿sí? Que nos dice que el juez competente es el juez cuya ley resulta aplicable. Por lo tanto, este artículo 56 nos obliga a ir a, o sea, saber cuál es la ley aplicable para saber quién es el juez competente. La ley aplicable, acabamos de decir, si es un caso de patria potestad, está en el artículo 19, ¿verdad? Es la ley del domicilio. Y si es un caso de tutela o de curatela, está en el artículo 28, ¿sí? Que también es la ley del domicilio. Por lo tanto, los jueces competentes para entender en esta venia, en la obtención de esta venia, son los jueces del domicilio, ¿sí? ¿Entendieron cómo llegamos a esto? Pues, y ley coinciden acá también. Claro, lo que pasa es que acá coinciden, pero porque llegamos por el criterio objetivo indirecto. ¿Se acuerdan Claro. que en el Tratado del 89 había una coincidencia, pero la coincidencia estaba dada porque el legislador, eh, o sea, el legislador no había recurrido al criterio objetivo indirecto, sino que había utilizado el criterio objetivo directo Directo. Había una norma y había específica que llegado a la regulaba. misma solución en materia de jurisdicción que en materia de juez, ¿no? Acá sí tenemos que hacer ese camino, ¿no? Ese tener que ir a la ley aplicable para saber el juez competente, ¿no? ¿Esto les queda claro? Bueno, ahora acá, acá, eh, se nos va a plantear, se nos puede plantear, supónganse ustedes que son
Ustedes son los escribanos que van a entender en esa compraventa, son los escribanos de la parte compradora y ustedes tienen a este incapaz cuyos representantes legales viven en la Argentina, ¿no? Entonces, ustedes como escribanos van a exigir o van a tener que ver si se obtuvo la venia, ¿no? Ahora, ¿qué problema adicional se les plantea a ustedes en este caso? O sea, ustedes van a recibir una venia otorgada por el juez argentino, que era el juez competente, ¿no? Entonces, ¿qué problema se les va a plantear a ustedes, además, Santiago? Podría ser por el lado de la eficacia de la sentencia, de esa sentencia extranjera. Exactamente. O sea, ustedes van a recibir una venia dictada por un juez argentino. Por lo tanto, ustedes como escribanos van a tener que analizar si esa venia puede surtir efectos en el Uruguay. Eso es un problema de eficacia de sentencia extranjera. ¿Y qué norma utilizarían ustedes para ver si esa sentencia puede surtir efectos en el Uruguay? El protocolo de las líneas. Exactamente. El protocolo, ¿se acuerdan que cuando las sentencias provenían de un Estado parte del Mercosur, adoptábamos el protocolo de las leñas? ¿Ah? Bueno, ¿y cómo controlan la competencia internacional del juez en el protocolo de las leñas? Según mi ley. ¿Cómo? Según mi ley. Según mi ley. ¿Y cuál sería mi ley? Pará, profe, que voy a abrir bien el protocolo y lo quiero leer porque le estoy diciendo de memoria, capaz que me equivoqué. Pará. Es según la ley del estado donde se quiere hacer, es donde que se quiere hacer valer, digamos. O sea, que Sí, sería, sí, se según la quiere ley hacer uruguaya. valer en Uruguay, por lo tanto es según la ley uruguaya. ¿Y cuál sería mi ley en ese caso? El Tratado del 40. Hay que ver la jurisdicción conforme el Tratado del 40. Perdón, no oí bien. ¿Alguien dijo algo? Porque me pareció escuchar algo, pero muy bajito. Fue Belén, no sé si se le cortó. Sí, no se manda mal el Belén, micrófono. Brenda. A ver ahí. Sí, ahora se escucha Sí, bien. que yo decía que tenía que analizar la jurisdicción indirecta conforme al Tratado del 40, si viene de Argentina. Exactamente, exactamente, porque tenemos en común con Argentina en materia de jurisdicción, tenemos el Tratado del 40. Ustedes ven cómo el Tratado del 40 es una norma que sirve para responder la pregunta que nos planteamos cuando hablamos de la jurisdicción directa, pero también nos sirve para resolver el problema de la jurisdicción indirecta, ¿no? Es un tratado doble, ¿no? O sea, que nos responde las dos preguntas. ¿A qué juez tengo que llevar, a qué juez le tengo que pedir la venia? Y me responde también la pregunta de, ¿el juez que dictó esta venia, o que emitió esta venia, era el juez internacionalmente competente? Responde a la pregunta de la jurisdicción directa, pero responde también a la de la indirecta, ¿sí? ¿Esto está entendido? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Profe, y en el caso que los padres estén domiciliados en estados diferentes
y ejerzan la patria potestad desde estado diferente. Ahí también se toma el criterio de la residencia habitual del incapaz como... Sí, ahí se Ah, toma el criterio de la residencia habitual del incapaz y ahí se va a plantear seguramente un problema a la hora de la eficacia de la sentencia, ¿no? Ahí se va a plantear un problema a la hora de la eficacia de la sentencia, porque en ese caso eh, no hay domicilio, no hay un domicilio. Entonces ahí va a estar a la decisión de quien haga el control de la sentencia, ¿no? De la eficacia de la sentencia, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Este es el problema que se plantea en el Tratado del 40 porque no hay una norma que sea subsidiaria en materia de domicilio, o sea, que contemple expresamente el caso de el caso de que los padres, o sea, en el caso de la patria potestad, ¿no? Esto es esto, de que los padres ejerzan la patria potestad desde estados diferentes, ¿no? De que tengan domicilios diferentes. Ese es el claro, problema. porque la tutela y la curatela se va a regir por el domicilio de En el incapaz. caso de la tutela y la curatela no hay problema porque la tutela y la curatela se ejercen en el mismo lugar donde vive el incapaz. El gran problema se plantea en la patria potestad. Ese es el gran problema. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la situación, vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso del Convenio de La Haya, que es el otro tratado que tenemos, ¿sí? El Convenio de La Haya de 1996 sobre responsabilidad parental. Déjenme que voy a, voy a abrir el tratado. Acá nos vamos a poner, por ejemplo, en un caso con Paraguay, ¿no? Porque Paraguay ya ratificó la convención, el convenio de La Haya. Eh, Podemos ponernos en un caso con Paraguay o con España, con muchos países. Pero bueno, para quedarnos por acá, por la región, nos podemos poner en un caso eh, con, con Paraguay. Profe, Paraguay sería el único de los estados parte de los tratados de Montevideo que tendríamos que aplicar esta convención, Por ¿no? ahora sí, Porque pero Argentina vieron, recién para 2026. Argentina recién a partir de enero del año que viene. Sí, pero los demás, o sea, el Tratado del 40 sigue, perdón, el Tratado del 89 sigue ahí, vive y lucha con los estados parte originales. eh, sigue vigente. El tratado, el convenio de La Haya sobre responsabilidad tiene un nombre bien largo, habrán visto ustedes, que aborda todos los problemas del derecho internacional privado, ¿no? Ley aplicable, juez competente, cooperación, eficacia de sentencias. Este convenio de La Haya em, es como parte de una trilogía en materia de menores de La Haya, ¿no? Una trilogía de La Haya que está dada por el Convenio sobre Restitución Internacional de Menores o sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores del año 80, el Convenio sobre Adopción de Menores del año 93 y ¿no? El Convenio sobre Responsabilidad Parental del 96. De los tres convenios, Uruguay es parte.
¿sí? Uruguay eh, es parte, en el caso del 80, adhirió al convenio, luego ya en el 93 y en el del 96 ratificó estos convenios. em, y digo esto por la solución que adopta en materia de ley aplicable, porque el convenio de La Haya del 96 es un convenio que abandona el criterio del domicilio. Esta es una de las diferencias clave de todo el tratado con respecto a los tratados de Montevideo. El abandono del punto de conexión domicilio. En este caso, digamos, el convenio gira en torno al punto de conexión residencia habitual, más allá de que vamos a ver que pueden entrar a tallar otros puntos de conexión, pero el punto de conexión básico, digamos, o del cual parte el convenio de La Haya, es el punto de conexión residencia habitual. Y esto es algo que no es nuevo del convenio del 96, es algo que arranca desde el convenio del 80 sobre sustracción internacional de menores. Por eso hablé de lo de la trilogía, ¿no? Porque el punto de conexión residencia habitual en materia de menores aparece por primera vez en el convenio de La Haya del 80, ¿no? Y luego vuelve a aparecer en el convenio de La Haya del 93 sobre adopción de menores. Entonces, esto marca una tendencia que también se observa en el sistema interamericano, porque el sistema interamericano también adoptó el punto de conexión residencia habitual en materia de menores, ¿sí? A partir de los convenios bilaterales sobre restitución internacional de menores de la década de los 80, que se inspiran en La Haya, en materia de menores desaparece el punto de conexión domicilio para dar, o sea, para dar aparición al punto de conexión residencia habitual. Este es un punto de conexión que no se ha definido en La Haya. La Haya no define a la residencia habitual. Sí, en nuestros países se ha definido como el centro de vida, ¿no? El estado donde el menor tiene su centro de vida. Eso es la residencia habitual. Y entonces, eh, esta es la idea, es una de las ideas novedosas que aparecen en el Convenio de La Haya del 96. Pero no es solamente eso lo novedoso del Convenio del 96. Si ustedes miran el Convenio del 96, es un convenio sobre competencia, ley aplicable, cooperación, eficacia de sentencia, en materia de responsabilidad parental y protección de niños. O sea, no habla de la patria potestad, ¿no? O sea, cambia también este concepto. Em, si ustedes miran el artículo 1 eh, si ustedes miran el artículo 1, ven que el convenio tiene por objeto determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar medidas de protección de la persona o de los bienes del niño. O sea que se refiere tanto a la persona como a los bienes del niño. En segundo lugar, determinar la ley aplicable. En tercer lugar, determinar
la ley aplicable a la responsabilidad parental. En cuarto lugar, asegurar el reconocimiento y la ejecución de medidas de protección en todos los estados contratantes. Y luego establecer entre las autoridades de los estados contratantes la cooperación necesaria para conseguir los objetivos del convenio. Vieron que habla de responsabilidad parental y a continuación define, o sea, da una definición a los efectos del convenio de lo que es la responsabilidad parental. O sea, hay una norma, lo que se llama una norma, es una norma material, lo que se llama una definición autárquica de lo que es la responsabilidad parental, y dice que comprende la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño. O sea que en este convenio vamos a tener regulado las cuestiones que en los tratados de Montevideo aparecen vinculadas con la patria potestad y con la tutela, o eventualmente incluso en un caso de curatela ad litem, por ejemplo, ¿no? Em, o sea que acá cambia también el concepto, no aparece el concepto de exclusivamente de la patria potestad, sino que hay un enfoque más vinculado a, o sea, no la patria potestad como los derechos de los padres con respecto a los hijos o de los representantes legales con respecto a los hijos, sino también al vínculo, o sea, derechos y deberes de los, del menor, del niño, con respecto al representante legal. Y en este aspecto también hay otro punto que marca una diferencia clave con respecto al tratado, a los tratados de Montevideo. Y es que mientras que en los tratados de Montevideo nosotros teníamos que ir a la ley de, o sea, al domicilio o residencia habitual para saber si alguien era menor de edad, acá hay una definición de a quién se considera niño y esto está en el artículo 2 y el convenio considera niño o menor de edad a todo aquel que no hubiera alcanzado los 18 años. O sea, es el mismo concepto de niño que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, esta es otra diferencia muy importante con respecto a los tratados de Montevideo. O sea, vieron que llaman varias diferencias, ¿no? Primero que nos vamos a referir a, hablamos de responsabilidad parental, ¿no? Hablamos, o sea, es un convenio que abarca patria potestad, abarca tutela y eventualmente curatela. Em, Es un convenio que regula todos los problemas del derecho internacional privado, ley aplicable, juez competente, eficacia de sentencia y cooperación. Es un convenio en el que no tenemos que recurrir a la ley de ningún estado para saber quién es menor, porque ya nos lo dice el propio convenio, quién es menor, quién es niño, o sea que todos aquellos que no hayan cumplido los 18 años quedan incluidos en este convenio. Luego, miren ustedes los problemas que quedan incluidos, los problemas concretos que están incluidos acá son medidas, o sea, esas medidas a las que hacía referencia el artículo 1, literal A, son medidas de atribución, ejercicio y privación total o parcial de la responsabilidad parental, así como su delegación.
el derecho de guarda, incluyendo el derecho relativo al cuidado de la persona del niño, ¿sí? Y el derecho de visita, el derecho de guarda y el derecho de visita, la tutela, curatela y otras instituciones análogas, la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo, la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su protección legal mediante kafala o mediante una institución análoga. La kafala es un instituto del derecho islámico que no es exactamente igual a la adopción, porque no lo incorpora a la familia del adoptante, al niño, pero es un instituto mediante el cual digamos, se le brindan cuidados al menor, se lo cría al menor, se le da una educación al menor, aunque no pasa a formar parte de la familia del adoptante. Luego también el convenio regula la supervisión por las autoridades públicas del cuidado dispensado al niño por toda persona que lo tenga a su cargo. Y por último, la administración, conservación o disposición de los bienes del niño. Con lo cual, la materia toda esta de la que estábamos hablando queda incluida dentro del convenio de La Haya, ¿no? O sea, tanto la persona como los bienes del niño. ¿Qué es lo que queda excluido? Bueno, quedan excluidos una cantidad de temas que no forman parte de la propia categoría, ¿no? Responsabilidad parental. La filiación, la adopción, el nombre del niño, las obligaciones alimenticias, la emancipación, la sucesión, la seguridad social, lo que tiene que ver con la educación y la salud, dice medidas públicas de carácter general en materia de educación y salud, medidas adoptadas como consecuencia de infracciones penales cometidas por los niños, decisiones sobre derecho de asilo en materia de inmigración. O sea, son materias de otra índole, algunas incluso que escapan al derecho privado, ¿no? Son materias, algunas como la seguridad social o las cuestiones vinculadas con la inmigración que hacen al derecho público, ¿no? Por lo tanto, entonces, acá tenemos un poco el panorama de lo que abarca este convenio. Y esta materia de la que estábamos hablando, todo lo relativo al cuidado de la persona y de los bienes del menor, queda incluido dentro del convenio de La Haya del 96. Si ustedes miran cómo sigue el convenio de La Haya, el capítulo siguiente, ¿cuál es? ¿Cómo se titula el capítulo siguiente? Competencia. Competencia. O sea que el camino que hace el convenio de La Haya es distinto al que hacen los tratados de Montevideo, ¿no? Lo primero que va a regular el convenio de La Haya es el juez competente. Vieron que los tratados de Montevideo, por orden de aparición, aparece primero la ley y después la jurisdicción. Bueno, acá es al revés. Aparece primero la jurisdicción y luego la ley. ¿Y cuál es el juez competente? ¿No? El artículo 5 dice las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de la residencia habitual del niño, son competentes para adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes. ¿Mm? O sea, entonces que hay algo que se parece al Tratado del 40 en cuanto a que tanto lo que tiene que ver con la persona como con los bienes se rige por la misma ley, por el mismo juez, ¿no? O sea, se rige, no. O sea, tiene competencia el mismo juez y hay una diferencia en cuanto a que este es el juez de la residencia habitual. O sea,
es el juez del estado en donde el menor vive efectivamente. En un ejemplo como el que habíamos visto hace un ratito, en el que teníamos a los padres viviendo, pongámosle en Paraguay, y a los abuelos viviendo con el niño en el Uruguay, los jueces competentes en materia de protección de ese niño, tanto en lo que tiene que ver con la persona como con los bienes de ese niño, el juez competente va a ser el juez uruguayo, Uruguay. o sea, el juez del estado que está más cercano a ese menor, ¿sí? Porque fíjense ustedes que en el caso que veíamos hoy de los tratados de Montevideo, capaz que el juez del 40, capaz que el juez argentino, capaz no, o sea, el juez argentino no tenía ni idea de las necesidades de ese niño, ¿no? Que estaba viviendo en el Uruguay. Distinto sería el caso de el niño que está viviendo con sus padres, ¿no? Que tiene el mismo, o sea, que vive junto con sus representantes legales. Pero cuando hay esa disociación, el hecho de que el juez que asume competencias, el juez del domicilio, puede llevar a esta situación. En cambio, la solución del convenio de La Haya es una solución que trata de buscar al juez que está más próximo a quien debe ser protegido, que es el niño, ¿no? Luego, o sea, no vamos a leer todos los artículos porque no nos da el tiempo en el curso, pero em, luego hay algunos artículos que prevén los casos de los niños refugiados o desplazados, ¿sí? Por razones de índole política o social en sus respectivos países. Em, y o sea, quisiera saltar al, em, al artículo 8, ¿sí? Porque ese artículo dice, o sea, tiene una solución excepcional, ¿no? Van a ver que empieza el artículo 8 diciendo, excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según los artículos 5 o 6, o sea, el de la residencia habitual o el del Estado a donde el niño haya sido desplazado, considera que la autoridad de otro Estado contratante está en mejor situación para apreciar en un caso particular el interés superior del niño, puede solicitar a esta autoridad directamente o con la colaboración de la autoridad central de este Estado que acepte la competencia para adoptar las medidas de protección que estime necesarias o suspender la decisión sobre el caso e invitar a las partes a presentar la demanda ante la autoridad de este otro Estado. O sea, ven ustedes cómo el convenio de La Haya intenta ser flexible, ¿no? Y le propone al juez de la residencia habitual que si considera que hay otra autoridad de otro Estado que está en mejores condiciones que él para resolver sobre la persona o sobre los bienes del niño, puede contactar a la parte, perdón, puede contactar a esa otra autoridad de ese otro Estado directamente o a través de la autoridad central, o bien puede suspender el proceso que está siguiendo e invitar a los particulares, cosa que veo más probable, ¿no? E invitar a los particulares a que acudan a los
tribunales de ese otro estado. Le voy a dar la palabra, perdón, Belén, le voy a dar la palabra a Ana Portela y después le da a Belén. ¿Está? Ana. Y buen día. Esto fue lo que pasó acá cuando pasó aquello del niño, hace muchos años ya. Siempre cuento eso porque me acuerdo que se nombró este convenio en la tele. Fue un niño paraguayo que vivía acá con sus padres y que sus padres los mataron, iban en un auto los tres, el niño y los dos padres, y bueno, y a los padres los matan. Parece que había un tema con el narcotráfico y demás, por eso también era complicado que el niño se quedara acá en Uruguay. Y el niño vivía, toda su familia, sus padres eran paraguayos, entonces, de origen paraguayo, vivían en el Uruguay, o sea, la residencia habitual del niño era Uruguay, porque él vivía con sus padres acá. Pero la familia del padre y la familia de la madre, todos vivían en Paraguay, acá no tenía absolutamente nadie. Entonces, cuando sucedió esto, que quedó solo, me acuerdo que en principio se quedó en el consulado paraguayo en Uruguay, un poco también por protección, porque, bueno, venía un tema parecía que había un tema de narcotráfico y era complicado, la custodia del niño, y viajó una tía de él de Paraguay a Uruguay, y el juez decidió, en base a este convenio, que el niño retornara a Paraguay, pero que fuera Paraguay quien decidiera sobre quién era la persona que iba a detentar su tenencia y demás, ¿no? O sea, sus cuidados, quién era la persona más adecuada en Paraguay. En principio se lo da a esta tía, pero bueno, me acuerdo que se habló de este convenio. Me acuerdo que el proceso fue rapidísimo. Claro, porque fueron medidas de urgencia Sí. en ese caso. Fue algo de urgencia que se tomó porque además, bueno, estaba como toda esta situación, vieron que es Sí, complicado estos temas a veces. fue un caso de sicariato porque aparentemente los padres estaban vinculados al narcotráfico. Y Sí, lamentablemente en el accidente muere una persona inocente al costado de la ruta que atropelló la camioneta. es verdad, sí, Era ahora hija de me una acuerdo de eso. actuaria, creo. Creo que era hija de una actuaria de Ciudad de la Costa o algo así. Sí, cuando le pegan, cuando les tiraron unos balazos al chofer y al acompañante que era la madre, el chiquitín estaba atrás, la camioneta se va para el costado por Yanatacio y venía una chica que iba a ir a bailar con sus amigos y la agarra ahí de lleno y muere, pobrecita, 15 años, hablando pronto y mal, un garronazo. Claro, sí, 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 fue terrible ese caso y además, pero recuerdo que acá se utilizó, ven la importancia de estos convenios, porque bueno, el juez uruguayo tenía que tomar una decisión y fíjense que era el competente para tomar la decisión de la tenencia y demás. Lo que pasa que no tenía elementos, imagínense en que hacer un informe social y toda la familia de ese chico que le quedó pobre, vivía en Paraguay, nadie se iba a instalar en Uruguay. Entonces, esa fue la solución. También, si ustedes leen la sentencia, cuando veamos el caso de restitución del caso María, también lo deben recordar, es un caso famoso, restitución, ya hace algunos años, pero bueno. Digo porque a veces uno dice, no sé, yo hablo de las papeleras como si fuera ayer y pasaron muchísimos años y en un examen me preguntaron, un alumno me preguntó qué era ese caso, entonces que no lo sabía. Bueno, Ana, ¿vos te acordás que al año siguiente, creo que fue de las papeleras, pusimos un caso en un examen y el estudiante no sabía de su Sí, existencia, ¿no? De las sí, pero, papeleras. pero ahora puede ser que, bueno, ya hace tantos años que capaz que eran muy chicos ustedes. Este, pero que en el caso María, que también, bueno, ya fue hace bastantes años, ya a las 4 o 5 años, o capaz que un poco más, porque se pasa muy rápido, cuando, cuando la niña retorna a España con su madre, porque se accede a la restitución del parte del juez uruguayo, el juez también implementa medidas de protección y se basa en el convenio del 96. Después ustedes cuando veamos restitución, porque aparte está en el fallo, o sea, son sentencias muy largas, pero ya solo leyendo el fallo van a ver que el juez
se basa en este convenio de La Haya y toma y sugiere medidas de protección hacia la menor. En ese caso era porque, bueno, la madre invocaba que la niña había tenido temas de abuso con su padre, entonces que restituyera. Que después el final ya lo sabrán por la prensa, y si no googleen, que esas medidas de protección fueron medidas, no sé si las oyeron tanto, porque bueno, la niña terminó con la tenencia de su padre. Pero bueno, en fin, en definitiva, ese caso lo veremos después, pero es para que vean que Pero, han perdón, sucedido. Ana, en Sí, definitiva, la residencia habitual de la niña, en ese caso, era España, ¿no? claro, Entonces, en ese caso, eh, no lo hemos visto todavía restitución, pero digo, el tema de resolver, o sea, las medidas que tenían que ver con la persona de la niña, como que le correspondían al juez de la residencia habitual, ¿no? claro, claro. Y la Sí, residencia habitual era igual, España. sí, Entonces, totalmente. Igual, viste que el juez ahí invoca, yo no sé, sí, él sí, le da como una vuelta en el convenio del 96, como sí, queriendo traer ese convenio para ver si sí, 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 no pasó nada con o sea, sí, con esa parte del fallo, pero sí, pero sí, digo o sea, es un convenio que lo vemos, que los jueces de familia lo tienen presente en Uruguay, sí, y bueno, y ustedes también tenganlo presente. Digo porque lo vemos ahora y después ya no lo vemos más. Entonces, eh, nada, quiero hacer estos comentarios sí. porque efectivamente los jueces lo tienen presente. ¿Tá? Bárbaro, muchísimas gracias por traer ese caso, que sí, es verdad, absolutamente. Belén había levantado la mano, no sé si ya está o si... Sí, pero era para comentar que esta competencia se llama el foro non-convenient, porque se parte de la base de que un juez es competente. ¿Se escucha muy mal, profe? Perdón, Belén, pero estoy escuchando re mal, como entrecortado, perdón. A ver ahí, Ahora ahí. sí, ahí sí. Uno que decía que esto se llama foro non-convenient porque en realidad se parte de la base que un juez tiene la competencia para entender, como explicó, que tiene la competencia para entender en el caso, pero bueno, considera que hay un juez que está mejor posicionado para entender, y bueno, es como decís tú, que invita a las partes a que presenten la demanda ante otro lugar. Y en el 8.2 del artículo este dice cuándo otro estado es ¿Qué considerado. estados pueden Ahí ser va. considerados? O sea, no es cualquiera, ¿no? O sea, no es Claro, que el sí, sí. juez no es que el juez de la residencia habitual lo manda a cualquier lado el caso, ¿no? Sino que el 8.2 dice, los estados contratantes cuya autoridad puede ser requerida en las condiciones previstas en el apartado precedente son un estado del que el niño posea la nacionalidad. Miren ustedes por dónde se nos coló la nacionalidad, ¿no? En este convenio. Un estado en que estén situados los bienes del niño. Esto en materia de bienes, capaz que puede darse el caso de que el juez de la residencia habitual lo derive al juez del lugar de situación de los bienes. Un estado en el que se esté conociendo de una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o de anulación de su matrimonio. Acuérdense que entre las materias que rige este convenio está el tema de la guarda de los menores, ¿no? El derecho de guarda, el derecho de visita. Por lo tanto, podría ocurrir que el juez que esté decidiendo sobre el divorcio de los padres esté en mejores condiciones para resolver el tema de la guarda de los niños o de la visita de los niños, ¿no? Eh, por ese motivo se marca esta solución un poco más flexible y luego un estado con el que el niño mantenga algún vínculo estrecho. O sea, esto deja como un margen más de maniobra un poco más grande para el juez, ¿no? O sea,
otro estado que no sea ninguno de estos tres con el que el niño mantenga algún vínculo estrecho. Y al final, en el numeral 4, dice la autoridad requerida en las condiciones previstas en el apartado primero puede aceptar la competencia en lugar de la autoridad competente si considera que ello responde al interés superior del niño. O sea que ahí el asumir esa jurisdicción va a depender o va a requerir previamente digamos, la evaluación de lo que es el interés superior del niño, que es un poco el caso que planteaba la doctora Portela, ¿no? Evidentemente, en el caso de este niño que tenía toda su familia en Paraguay y demás, el juez tuvo en cuenta este principio, ¿no? O sea, este es el primer tema que vemos que tiene que ver con menores, pero en materia de menores, el interés superior del menor, ustedes ya lo habrán visto en derecho interno, el interés superior del menor es un principio en materia de derecho de minoridad, también en el derecho internacional de la minoridad, es un principio rector, ¿no? Que el juez siempre debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, la evaluación también al asumir la jurisdicción que debe hacer el juez, pasa por 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 tener en cuenta este principio del interés superior del niño. Stephanie, sí, que tenía la mano levantada hace un ratito ya. Buen día, profe. ¿Se me escucha ¿Qué bien? tal? Sí, 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 se escucha bien. Bien. Tratando con el caso que planteó la profesora Portela, esta excepción del artículo 8, tratando de entender el artículo 9, ¿funcionaría igual al revés si Paraguay hubiera requerido la competencia de ese niño en vez de que Uruguay se le haya otorgado, siempre y cuando Uruguay tipo hubiera dicho expresamente tipo declinar expresamente la Sí, competencia? sí, eso está, eso aparece, o sea, eso está en el artículo 9, ¿no? O sea, Por eso, es a eso que refiere el artículo 9. Pero claro, si lo hubiera hecho al el- revés de como lo hizo Uruguay, a ver, si se hubiera... el artículo 8 parte de la base de la competencia natural, que es el juez de la residencia habitual, ¿no? Según lo que dice el artículo 5, el juez que asume jurisdicción naturalmente es el juez de la residencia habitual del niño. Esa es la competencia natural. Ese juez puede entender que, ¿no? Que está en mejores condiciones otro juez. Y él es el que toma la iniciativa de contactar al otro juez o bien de decirle a las partes, señores, hasta acá llegué, vayan al juez. Creo que el juez que debe entender en esto es el juez tal, ¿no? Alguno de los jueces del numeral 2 del artículo 8. Pero eh, el artículo 9 lo que plantea es que la iniciativa parta de alguno de esos jueces que el artículo 8 menciona como en mejores condiciones para resolver sobre alguna cuestión vinculada con ese niño, ¿no? O sea, acá es como que la iniciativa parte del otro juez, ¿no? Es decir, es el otro juez, es alguno de estos jueces mencionados en el artículo 8, punto 2, el que le plantea al juez de la residencia habitual, permítame asumir la jurisdicción, porque yo estoy en mejores condiciones que usted para resolver este problema, ¿no? O sea, Eh, como que desde un principio Paraguay hubiera solicitado la competencia porque, porque el niño tenía otros familiares allá, Uruguay no se le habría negado, por ejemplo. bueno, Capaz, eh, digo, capaz. podría habérsela negado, o sea, Podría, evidentemente, sí, eh, pero digo, en el caso como se la dio, digamos, si hubiera sido la inversa, capaz que se le habría dado igual. posiblemente,
no es una no sería una petición que estaría fuera fuera de lo previsto por el tratado, ¿no? Es una situación contemplada por el tratado, por lo tanto, hubiera sido pertinente que el juez uruguayo evaluara favorablemente un pedido del juez paraguayo, ¿no? Porque Ah, el artículo 9 así lo prevé, ¿no? O sea, no sería, eh, ay, no me sale la palabra en este momento, perdón. No sería improcedente que el juez paraguayo le planteara esto al juez uruguayo, porque esto lo contempla el propio tratado, ¿no? Evidentemente, el juez uruguayo debería evaluar si esto efectivamente sería así, ¿no? O sea, si correspondería, ¿no? Pero bueno, dada la solución adoptada finalmente por el juez uruguayo, seguramente si la iniciativa hubiera partido del juez paraguayo, el juez uruguayo hubiera accedido, ¿no? Em, bueno, esto quedó entendido, esta situación, o sea, la competencia natural la tiene el juez de la residencia habitual, pero el convenio queda abierto a la posibilidad, o sea, hay una flexibilidad del convenio a eh, que se abre a la posibilidad de que haya otros jueces que o sea, que están expresamente mencionados en el propio convenio, que podrían tener algún vínculo con ese menor y que podrían ser convocados para actuar en algún caso que tenga que ver con ese niño, sea por invitación del juez de la residencia habitual o sea por iniciativa de estos propios jueces que se lo solicitan al juez de la residencia habitual, ¿no? O sea, esto también marca una diferencia muy importante con respecto al Tratado del 40, a los tratados de Montevideo en general, por esta flexibilidad, ¿no? La solución de los tratados es una solución rígida. El juez competente es el juez del domicilio, ¿no? O en el Tratado del 89, el juez competente es el juez del lugar de situación de los bienes. Acá hay una flexibilidad. Si bien se da un marco, digamos, se establece entre qué jueces puede manejarse esa flexibilidad, pero hay una flexibilidad, ¿no? Y que no parte del actor, no es una opción del actor, ¿no? El análisis lo hace el juez, no es que el actor tenga la opción de ir a uno u otro, es que el juez que es en principio competente puede derivar el caso a otro juez, ¿no? O alguno de los jueces considerados por el convenio puede reclamarle al juez de la residencia habitual que le permita asumir jurisdicción, ¿no? Esto es una diferencia también muy, muy importante, muy llamativa con respecto a los tratados de Montevideo. Em, Profesora, sí, si esos otros jueces nada dicen, quiere decir que rechazan la transferencia de la competencia, no están aceptando. bueno, eh, esto no lo dice expresamente el tratado. Ahora, como una de las posibilidades es suspender el juicio y decirle a las partes que las partes se presenten ante alguno de estos jueces, ¿no? Hay esa posibilidad, ¿no? O sea, no es que o sea, el juez tendría la alternativa de decir, bueno, suspendemos el juicio acá y le decimos a las partes, vayan a este otro juez. Y ahí habría que ver
eh, si el juez, eh, o sea, la parte cuando acuda a alguno de estos otros jueces, debería fundamentar su, el presentarse ante ese otro juez en este artículo, ¿no? Es decir, nosotros acudimos al juez de la residencia habitual y el juez de la residencia habitual declinó asumir jurisdicción o eh, o sea, suspendió el proceso por entender que no era competente y eh, como dice acá, nos invitó a que presentáramos este caso ante usted, ¿no? Y ahí no sé qué tan fácil va a ser para el juez decir, no, yo no asumo competencia, porque es uno de los criterios de competencia que están establecidos en el propio convenio, ¿no? Santiago, Sí, respecto a ese punto, yo pienso es medio complejo, ¿no? Suspender y que decida el otro, porque también podría decantar en una denegación de justicia, ¿no? Porque estamos hablando claro, de incapaces, ¿no? Suspendo claro. acá y espero a ver qué solución hay allá, y si allá tampoco asume competencia, ese menor queda sin resolverse el problema, ¿no? Sí, sí, por eso yo digo que en ese caso, en el caso de que se invite al particular a presentarse ante otro juez, para ese otro juez sería una situación un poco compleja decir, no, yo no asumo competencia. Quizás hagan porque vio que en el artículo 9 dice, las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones, quizás intercambien entre las autoridades competentes a ver quién resuelve, Y, como para que se solucione el problema y y- no quede en un limbo, digamos. sí, sí, claro, el artículo 8 también lo dice, ¿no? Los dos artículos lo dicen, que Claro. pueden proceder a un intercambio de opiniones. Sí, sí. Sí, evidentemente para que el asunto no quede, o sea, no queden como descolgadas las acciones, ¿no? Como que no tienen nada que ver, ¿no? Como que un juez se desentendió por completo y dijo, bueno, me desentiendo de este caso y que vayan a otro lado, ¿no? O sea, como que yo me desentiendo de este asunto, no tengo más nada que ver, ¿no? Sí, Estela. No, yo lo que entiendo que no quedaría. Yo entiendo que si el otro juez nada dice, la competencia va a continuar con el juez exhortante, no va a quedar en un limbo. Eso es lo que entiendo yo. Sí, bueno, esto es algo que no está, o sea, fíjense que en el caso del artículo 9 dice al final, la autoridad de origen de la solicitud solo puede ejercer su competencia en lugar de la autoridad del Estado de la residencia habitual si si esta autoridad ha aceptado la petición. O sea, en ese caso, en el caso del artículo 9 tiene que haber un pronunciamiento expreso de la autoridad de la residencia habitual, ¿no? Es como que el convenio marca, digamos, la prioridad que tiene el estado de la residencia habitual, ¿no? Ahora, en el primer caso, en el caso del artículo 8 no dice qué pasa si la autoridad de alguno de los otros estados no asume jurisdicción, ¿no? No lo dice expresamente. Eh, la verdad es que no le puedo decir en ese caso. Supongo yo que para evitar la denegación de justicia, si la otra autoridad no asume jurisdicción, continuará la autoridad de la residencia habitual, ¿no? Justamente por esto, por este principio, ¿no? Este, y para evitar la denegación de justicia. Bueno, también hay un artículo, el artículo 11, que se refiere a medidas de urgencia, ¿no? En caso de urgencia, dice el artículo 11, son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias las autoridades de cualquier estado contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan.
Y estoy pensando, no sé, estoy pensando en una situación en que el niño, por ejemplo, tuviera que, debiera ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia que requiera la autorización o alguna medida de salud, ¿no? Y no puedan ser ubicados sus padres, pongamos, o por una situación como esta que se dio acá, ¿no? Los padres, los representantes legales del niño eh, fallecieron en esa misma instancia, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito o un accidente de cualquier tipo, que no hay quien dé el consentimiento para una intervención que es vital para la salud del niño. Bueno, en ese caso la medida de urgencia la tiene, la competencia para adoptar esa medida de urgencia la tiene el juez del lugar en donde el niño se encuentre, ¿no? Em, bueno, a ver. Bueno, hay otras normas sobre jurisdicción en las que no vamos a entrar ahora porque no, como les digo, no nos da el tiempo, pero estábamos en el ámbito de la jurisdicción. Entonces, ¿qué pasó con la ley aplicable? ¿No? La ley aplicable quedó ahí. Bueno, la ley aplicable aparece ahora en el capítulo siguiente y vean que el artículo 15 dice, en el ejercicio de la competencia atribuida por las disposiciones del capítulo 2, las autoridades de los estados contratantes aplican su propia ley. Es como una especie de criterio Hacer a la inversa, ¿no? O sea, no es que es competente el juez cuya ley es aplicable, sino que el juez aplica su propia ley, ¿no? Pero a continuación dice, no obstante, en la medida en que la protección de la persona o de los bienes del niño lo requiera, pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración la ley de otro estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho, ¿no? O sea que, fíjense ustedes cómo también en materia de ley hay un criterio rector que es el de que el juez aplica su propia ley, pero hay una flexibilidad también que le permite al juez aplicar o, dice, tomar en consideración la ley de otro estado con el que la situación tenga vínculos más estrechos, ¿no? O sea, hay también en esto se diferencia de los tratados de Montevideo, no solo por el vínculo ley-juez, sino también por la flexibilidad. También los tratados de Montevideo son rígidos en este caso, ¿no? La aplicación es o de la ley del lugar de situación de los bienes en el Tratado del 89 o la ley del domicilio en el Tratado del 40. Acá la solución es flexible. Hay un punto de partida que es la ley del juez, pero hay una flexibilidad también. ¿Sí? Em, en este mismo artículo 15, en el punto 3, dice, en cambio, en caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro estado, la ley de este otro estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el estado de la anterior a residencia habitual a partir del momento en que se produce la modificación. O sea que si hay un cambio, teniendo en cuenta que la residencia habitual es un punto de conexión variable, la ley de la nueva residencia habitual va a determinar, dice, las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas de acuerdo con la ley de la anterior
residencia habitual, ¿no? Bueno, y vean el artículo 17 que dice que el ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del estado de la residencia habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del estado de la nueva residencia habitual. ¿Ah? O sea que, y hay un artículo, hay dos artículos interesantes acá. El artículo 20, que dice que las disposiciones de este capítulo se aplican incluso si designan la ley de un estado no contratante. O sea que si la ley aplicable resulta ser la ley de un estado no contratante, igualmente puede ser aplicable. Y hay otro, el artículo 21, que dice, a efectos del presente capítulo, se entenderá por ley, o sea, cuando hablamos de la ley de la residencia habitual, el derecho vigente en un estado con exclusión de sus normas de conflicto de leyes. ¿A qué se refiere esto? El reenvío. Ah, O Se hace sea, que acepta una el reenvío referencia. o no. No, no, Excluye el reenvío, o sea, cuando hablamos de la ley de la residencia habitual, por ejemplo, hablamos del derecho interno hace una de la referencia residencia mínima. habitual. Referencia mínima, exactamente. Y en el artículo 22 está la reserva del orden público, ¿no? La aplicación de la ley designada por las disposiciones del presente capítulo solo puede excluirse si es manifiestamente contraria al orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿no? O sea que el orden público también hay que evaluarlo, o sea, la no aplicación del derecho designado por razones de orden público tiene que ser evaluada teniendo en cuenta también el interés superior del niño. Y por último, con respecto al convenio, les planteo esto. Hay un capítulo, el capítulo que sigue es el de reconocimiento y ejecución. Esto entonces quiere decir que este convenio tiene normas especiales de reconocimiento de sentencia extranjera. Por lo tanto, una sentencia, por ejemplo, una venia dictada por un juez paraguayo, ¿m? En el marco de este convenio, debe ser evaluada a la luz de este convenio, no del protocolo de las leñas, porque en el convenio hay normas especiales sobre reconocimiento de sentencias en materia de responsabilidad parental, ¿sí? Que vinculan a los estados parte. Paraguay y Uruguay están vinculados por este convenio. Por lo tanto, si nosotros recibimos una sentencia, o sea, una venia dictada por un juez paraguayo, para la enajenación de un bien perteneciente a un menor sometido a patria potestad, la evaluación de esa sentencia, incluyendo la jurisdicción indirecta, se tiene que hacer de acuerdo con este convenio. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, no ir al protocolo de las leñas, porque si no estaríamos incumpliendo este tratado que tenemos con Paraguay. ¿Sí? Esto está Y, en el... profe, Sí, y el propio convenio resuelve la jurisdicción indirecta también, ¿no? Porque claro, porque las normas de jurisdicción define a quién es competente. son las del capítulo, de las del capítulo 2, ¿no? Esto está
ven que dice, el artículo 23 dice, las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado contratante se reconocerán de pleno derecho a los demás Estados contratantes. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse a si la medida se ha adoptado por una autoridad cuya competencia no estuviera fundada en uno de los criterios previstos en el capítulo 2. ¿Sí? O sea, ahí faltaría la jurisdicción indirecta. La jurisdicción indirecta se debe analizar a la luz del propio convenio. O sea, este es un convenio como que se autoabastece. Acá tenemos todo. Tenemos ley aplicable, juez competente, eficacia de sentencia, cooperación, ¿sí? Entonces, el análisis de la jurisdicción indirecta también debe hacerse a la luz de lo establecido en el convenio del 96. ¿De acuerdo? Bueno, nos queda qué pasa con los países con los que no tenemos tratado, ¿no? Porque hemos visto todas las hipótesis de tratados, tratado del 89, tratado del 40, convenio de La Haya. ¿Qué pasa con un estado con el que no tenemos ningún tratado? Por ejemplo, Chile, ¿no? Que no ha ratificado el convenio de La Haya del 96, que no es parte de los tratados de Montevideo. ¿Eh? ¿Qué pasa con Chile? En ese caso no tenemos tratado, entonces, Ley 19920. Vamos con la ley general. de acuerdo con lo que establece el artículo 1 de la Convención de Normas Generales y el artículo 1 de la Ley 19.920, si no hay tratado, debemos recurrir al DIP de fuente nacional. Nosotros somos profesionales del derecho que estamos actuando en el Uruguay. Nuestro DIP de fuente nacional está fundamentalmente en la 19.920. Calificamos el problema. Es un problema de protección de incapaces. Y la protección de incapaces, o sea, ya sabemos a esta altura que por el artículo 20, para determinar si una persona tiene o no capacidad de ejercicio, teníamos que ir a la residencia habitual, ¿no? Eh, si de acuerdo con esa ley de la residencia habitual la persona es incapaz, sea por razones de edad o por razones de salud, vamos a ir al artículo 21 sobre protección de incapaces. ¿No? Y ahí el artículo 21 dice la protección de los incapaces, la patria potestad, la tutela y la curatela se rigen por la ley del domicilio del incapaz definido de acuerdo al artículo 16 de la presente ley. Y ese artículo 16 decía, o dice, los menores sujetos a patria potestad tienen su domicilio en el estado en que se domicilian sus padres cuando estos ejercen efectivamente su representación. Fuera de este caso, así como cuando dichos padres se encuentran domiciliados en estados diferentes, los menores incapaces se consideran domiciliados en el lugar de su residencia habitual. Los incapaces sujetos a tutela, curatela u otro mecanismo equivalente de protección se consideran domiciliados en el lugar de su residencia habitual. O sea que ustedes ven cómo en este caso la ley general en materia eh, de patria potestad sigue adoptando el criterio del domicilio, ¿no? O sea, el domicilio de, eh, Y a ver, manejando. eh, en materia de protección de incapaces, perdón, vamos a ser claros, ¿no? El artículo 21 sigue diciendo que la protección de los incapaces se rige
por la ley del domicilio del incapaz, ¿no? La ley aplicable sigue siendo la ley del domicilio del incapaz. En lo que hay un cambio o una precisión es en el concepto de domicilio de incapaz, ¿no? El domicilio del incapaz, en el caso de los menores sujetos a patria potestad, es el domicilio de los padres que ejercen la patria potestad, cuando estos efectivamente ejercen la representación y además tienen el mismo domicilio, ¿no? Cuando ambos padres están domiciliados en el mismo estado. Fuera de este caso, se entiende que el domicilio está en la residencia habitual del menor sujeto a patria potestad. Los incapaces sujetos a tutela o curatela se consideran domiciliados en el estado de su residencia habitual. ¿Ah? O sea que en lo que tenemos que estar atentos es en la definición de domicilio del incapaz, ¿no? O sea, la ley aplicable es la ley del domicilio del incapaz. Lo que nos tiene que, o sea, en lo que tenemos que prestar mucha atención es dónde se configura el domicilio del incapaz, ¿no? Volvemos al artículo 21, que es el que regula la protección de los incapaces, y este artículo dice la misma ley, o sea, la ley del domicilio del incapaz, rige los derechos y deberes personales entre los incapaces y sus padres, tutores o curadores, salvo las obligaciones alimentarias. Esta precisión está hecha porque las obligaciones alimentarias constituyen una categoría aparte, independiente, que no queda comprendida. O sea, los alimentos de los incapaces no quedan comprendidos dentro de la categoría protección de incapaces, sino que forman parte de la categoría alimentos, ¿sí? Por eso se hace esta exclusión, O sea, no forman parte de las cuestiones vinculadas con la persona del incapaz, ¿no? Esto es otra categoría, la categoría de alimentos. Asimismo, dice el artículo, rige los derechos y obligaciones respecto de los bienes de los incapaces en todo lo que sobre materia de estricto carácter real no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes. Como ustedes pueden ver, la solución adoptada por la ley general es la misma solución que la del Tratado del 40. Y esto sigue lo que había sido la interpretación del apéndice del Código Civil, ¿no? En el apéndice del Código Civil no había una solución expresa en materia de protección de incapaces, pero la doctrina había interpretado que la solución que había que seguir era la misma del Tratado del 40, que el doctor Vargas Guillemet en realidad se había inspirado en el Tratado del 40. Bueno, esa misma solución fue la adoptada por la Ley General, ahora sí, en modo expreso. Esa solución es que la ley aplicable a las consecuencias personales y patrimoniales de la incapacidad es la ley del domicilio, ¿sí?, de los incapaces, y esto vale entonces tanto para lo que tiene que ver con la persona del incapaz como con lo que tiene que ver con los bienes del incapaz, sin distinción, ¿sí? Luego, el artículo 21 dice que por razones de urgencia, en forma provisoria y de conformidad con su ley interna, los tribunales de la República prestarán protección territorial al incapaz que se encuentre en ella sin tener aquí su residencia. Es decir, si se encontrara en territorio nacional un incapaz y hubiera que adoptar una medida urgente con respecto a su persona,
el juez, o sea, la ley uruguaya será la que establezca los mecanismos de protección, eh, y serán los tribunales uruguayos los que le presten, eh, los que presten esa protección internacional, ¿no? El artículo 21 se refiere básicamente a ley aplicable. ¿Cuáles son los jueces competentes? Nuevamente, ¿no? O sea, la posibilidad de enajenar un bien, por ejemplo, de un incapaz, la determina, según el artículo 21, la ley del domicilio del incapaz. ¿Cuál es el juez competente en este caso? ¿Cuál sería el juez competente? ¿De dónde surgiría el juez competente? Profe, no estoy segura, pero en el 57, en el literal C, puede ser el criterio A ser. Sí. Por favor, micrófonos. Sí, efectivamente, el artículo 57 es el que establece los criterios generales, ¿sí? Son los criterios generales. em, y el literal C dice que el juez uruguayo es competente cuando la materia que constituye el objeto de la pretensión deducida se rige por la ley uruguaya, ¿no? Si la ley aplicable es la uruguaya, entonces el juez competente podría ser el uruguayo. O sea, si el incapaz tiene su domicilio en el Uruguay, entonces el juez uruguayo es competente para eh, entender en esa venia, ¿no? Tengan presente también el artículo 59 en el literal A, que dice que los tribunales uruguayos también son competentes respecto de medidas cautelares o de urgencia en materia de protección de incapaces cuando el incapaz se encuentre en el territorio nacional, ¿sí? En ese caso también el juez uruguayo asume competencia. Y no podemos perder de vista el literal H, ¿no? El foro de necesidad. Si ningún juez asumiera jurisdicción, o sea, si el juez uruguayo no fuera competente, pero no hubiera otro juez que asumiera jurisdicción, para evitar la denegación de justicia, el juez uruguayo podría asumir jurisdicción, ¿no? Pero este literal H, tengan presente que funciona partiendo de la base de que el juez uruguayo no es competente, no es internacionalmente competente de acuerdo con los otros criterios del artículo 57 o 59, ¿no? Porque si el juez uruguayo pudiera asumir competencia de acuerdo, por ejemplo, con el literal C, entonces ya el literal H no tiene razón de ser aplicado, porque el juez uruguayo sería normalmente competente. ¿Tá? El literal H funciona cuando partimos de la base de que el juez uruguayo no era competente por ninguno de los otros criterios, pero tampoco hay ningún otro juez que asuma competencia. Entonces, para evitar la denegación de justicia, el juez uruguayo asume jurisdicción. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, ya son casi -5, así que en la próxima clase vamos a ver régimen patrimonial del matrimonio, que es una categoría importante desde el punto de vista práctico. Así que bueno, vamos a ir a esa categoría. ¿Sí? Nos estamos Pero viendo. próximo es el viernes, ¿no, profe?
¿Es el ¿Cómo? miércoles la clase? Porque hay elecciones. ¿Es el miércoles la clase o el viernes? Bueno, a ver, yo les voy a decir lo siguiente. Yo sé que no hay clase en facultad, obviamente porque hay elecciones. También les voy a decir que si no damos clase el miércoles, no llegamos a cubrir el programa. No, no vamos a controlar asistencia. El que no quiera asistir, no asiste, no hay ningún problema. Pero como sabemos que ustedes las clases las graban igual, nosotros la clase la vamos a dar, porque ya estamos recontra ajustados con el programa. Entonces, o sea, todas las clases que podamos tener son necesarias. ¿Ah? Entonces, el que no quiera o no pueda venir, no hay problema porque no vamos a controlar asistencia. Vamos a hacer la clase porque sabemos que ustedes la graban. ¿Ah? Pero no es obligatorio venir. No, no vamos a controlar asistencia. ¿Tá? El que no quiera, no pueda, no hay problema. ¿Tá? Entonces, para los que puedan y quieran, además, nos encontraremos el miércoles. Si no, nos encontramos el viernes. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Bueno, profe. que pasen muy bien. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao. Ya.